La gran sala del consejo quedó en silencio cuando el comandante Vexor se acercó al centro. Observó con el frente a los diversos alienígenas sentados a su alrededor. La luz azul que descendía proyectaba extrañas sombras en las paredes. «Necesitamos ayuda», dijo Vexor. Su voz se oyó como chasquidos, pero una máquina la transcribió a un lenguaje comprensible para todos. «Hay rebeldes en el planeta Sigma 7. Están causando problemas en nuestras minas. Pagaremos una buena suma a quien envíe soldados para detenerlos». Una imagen del planeta apareció en el aire. Estaba plagado de minas y pequeños pueblos. Parecía una misión sencilla. La embajadora Ellen Carter, de la Tierra, se inclinó hacia adelante. Era una mujer menuda, de cabello gris y ojos penetrantes. «¿Cuántos rebeldes hay?» «No muchos», respondió Vexor rápidamente. «Tienen armas sencillas. Nada que su gente no haya visto antes». Ellen asintió y miró su tableta. «Hablaré con mis superiores en la Tierra. Parece algo que podemos hacer. ¿A cuáles de nuestros soldados necesitan?» De repente, la sala se sintió más fría. Vexor se puso rígido. «¿Algún soldado?», dijo lentamente. «Pero no esos especiales». «¿Especiales?». Ellen arqueó una ceja. «Los silenciosos. Los que se pintan la cara de negro. Los que aparecen antes de que empiece la batalla y se van cuando todos creen que ha terminado». Un extraño chasquido provino de otro alienígena en la habitación. Reía nerviosamente. «Se refiere a sus fuerzas especiales, embajadora. Sus Rangers, sus SEALS, su Fuerza Delta». El rostro de Ellen permaneció impasible, pero sus ojos delataban que le resultaba gracioso. «Nuestras fuerzas especiales son excelentes soldados. Siempre cumplen bien su cometido. ¿Por qué no los quieren?». La piel de Vexor palideció. Parecía preocupado. «Sabemos que cumplen bien su cometido. Ese es el problema». Ellen dejó el ordenador. «Comandante, tiene que explicármelo». Lo que sucedió a continuación fue una historia que daría que hablar durante años. 3 años atrás, el Imperio Krillano contrató a un equipo de fuerzas especiales terrestres para una misión de rescate. Necesitaban salvar a unos prisioneros en una pequeña luna. El líder del equipo era un hombre llamado Jair Sullivan. Solo contaba con 12 soldados. La base enemiga tenía 200 combatientes. Contaban con fuertes muros y cañones de gran calibre capaces de derribar naves. Los expertos militares krillanos predijeron que la victoria tomaría 3 semanas y que muchos soldados morirían. El equipo de Jair Sullivan terminó la misión en 4 horas. «Pero ganaron», dijo Ellen. «Salvaron a todos. ¿Qué tiene de malo?». «El problema», dijo Vestor lentamente, «es que aún no sabemos cómo lo hicieron. Nuestras cámaras no captaron nada. Nuestros guardias no oyeron nada. Simplemente aparecieron dentro de la base, capturaron a los 14 prisioneros y desaparecieron. Al día siguiente, cuando entramos, encontramos a todos los soldados enemigos atados y alineados en filas ordenadas. Sus armas estaban desmontadas y apiladas. Eso me parece perfecto. La base no tenía ninguna entrada que no estuviéramos vigilando. Los muros eran sólidos. Los túneles subterráneos estaban bloqueados. No tenía sentido. Nada en nuestros manuales militares podía explicarlo. Vestor se acercó. Y cuando le preguntamos a Sullivan cómo entraron, ¿sabes qué respondió? Ellen esperó. Sonrió y dijo que era un secreto profesional. Ellen intentó no sonreír. «Ya veo». «No, embajadora, no los ve. Ese es el problema. Nadie los ve. Nadie los oye. Hacen cosas que no podemos comprender. Usan métodos que no podemos predecir». 3 de mis oficiales necesitaron atención médica después de esa misión. No dejaban de repetir lo mismo. ¿Y si esos soldados hubieran sido nuestros enemigos? ¿Y si hubieran sido nuestros soldados atados en filas? La sala permaneció en silencio durante un largo rato. «Así que, quieren nuestra ayuda», dijo Ellen finalmente,
pero no de nuestros mejores soldados. Queremos soldados que podamos comprender. Soldados que luchen en batallas normales. Soldados que hagan ruido y a los que se pueda rastrear. Soldados que hagan las cosas como se supone que deben hacerlas los soldados. Vestor sonaba como si estuviera suplicando. Sin ánimo de ofender a sus fuerzas especiales, embajadora, pero nos incomodan mucho. Lo suficiente como para pagarles más a los soldados regulares. Sí, Ellen lo pensó. Los soldados de las fuerzas especiales se reirían al enterarse de esta conversación. Decidió mantenerla en secreto. De acuerdo, comandante. Enviaré marines regulares. Usan tanques y hacen mucho ruido. Siempre sabrás dónde están. ¿Te parece bien? Todos en la sala parecieron relajarse. La piel de Vestor recuperó su color normal. Los demás alienígenas dejaron de verse tan tensos. Sí, embajadora. Gracias por su comprensión. Al terminar la reunión, Ellen se dirigió a la salida. Otro alienígena la detuvo. Parecía un insecto grande con largos tentáculos en la cabeza. Tus fuerzas especiales, pensó. ¿De verdad dan tanto miedo? Ellen recordó un informe que había leído el mes anterior. Un equipo de 6 soldados se había infiltrado en una base pirata. Recopilaron información, destruyeron todas las naves piratas y escaparon sin disparar una sola bala. Los piratas no se dieron cuenta de que sus naves estaban averiadas hasta 3 días después, cuando dejaron de arrancar. Déjame decirte algo, dijo. Hay una razón por la que los llamamos especiales. Los tentáculos del alienígena se agitaron. Y si alguien enfadara a la Tierra, si alguien realmente amenazara a tus planetas, la sonrisa de Ellen ya no parecía amistosa. Entonces les diría que rezaran para enfrentarse solo a nuestro ejército regular. Como la otra opción era mucho peor, dejó al alienígena pensando en ello. Tras ella, la sala del consejo volvió a llenarse de bullicio. Todos hablaban de los humanos y sus soldados silenciosos. En un bar del nivel inferior de la estación espacial, Jair Sullivan bebía una cerveza. Veía las noticias sobre la misión Sigma 7 en una pantalla. Su equipo estaba de descanso. Se divertían por toda la estación. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Ellen Carter. Le pedían que no participara en esta misión. Sullivan sonrió y respondió, bien. De todas formas, odio los trabajos fáciles. Dio un largo trago y se rió para sí mismo. Los krillanos jamás entenderían lo más importante de las fuerzas especiales humanas. Si se les podía ver, oír o adivinar lo que harían, no se estaban esforzando de verdad. Y si se esforzaban de verdad, nadie se daría cuenta de que habían estado allí, en algún lugar del espacio. El comandante Vestor estaba sentado en su nave, revisando informes. Estaba satisfecho con su decisión. Los soldados humanos regulares serían ruidosos, visibles y predecibles. Harían el trabajo como siempre. No tenía ni idea de que los soldados humanos normales pudieran ser tan problemáticos como los especiales. Simplemente, ellos causaban problemas a plena luz del día en lugar de en la oscuridad. Pero pronto aprendería esa lección. En la Tierra, en una base militar, el coronel Paul Grant recibió nuevas órdenes en su ordenador. Lo enviaban a Sigma 7 con sus marines para sofocar una rebelión. Parecía una misión sencilla. Leyó los detalles de la misión 2 veces y luego llamó a su segunda al mando, la mayor Lisa Chen. Vamos a Sigma 7, le dijo. Una especie de conflicto laboral que se ha vuelto violento. Conflicto laboral. Lisa frunció el ceño. Eso no suele ser un problema militar. Los krillanos lo llaman rebelión. Quieren que restablezcamos el orden. Sabemos por qué se rebelan los trabajadores. El informe solo dice que están interrumpiendo las operaciones mineras. Paul volvió a mirar la pantalla. Algo no le cuadraba, pero no lograba descifrar qué era. Preparen el batallón para partir. Y Lisa, asegúrate de que inteligencia recopile toda la información posible sobre la situación en el terreno. Quiero saber a qué nos enfrentamos.
Sí, señor. Tras su partida, Paul se quedó solo en su oficina. Llevaba 23 años como marine. Había aprendido a confiar en sus instintos. Y en ese momento, sus instintos le decían que esta misión no era tan sencilla como parecía. Recordó algo que su primer comandante le había dicho años atrás: las misiones fáciles nunca permanecen fáciles, y los momentos en que alguien guarda silencio son más importantes que aquellos en que sí lo hace. Paul presentía que los krillanos le ocultaban algo importante. Solo esperaba descubrir qué era antes de que la gente empezara a morir. Apagó el ordenador y se reunió con su unidad. Fuera lo que fuese lo que les esperaba en Sigma 7, sus marines lo afrontarían juntos y lo harían correctamente. Incluso si eso incomodaba a algunos alienígenas, porque eso era lo que hacían los soldados humanos. Completaron la misión, pero lo hicieron con honor. Y a veces el honor significaba hacer preguntas que otros no querían responder. La nave UNS Valor flotaba en el espacio sobre el planeta Sigma 7. Unas grandes puertas en la parte inferior se abrieron mientras naves más pequeñas descendían hacia el planeta. El coronel Paul Grant estaba en la sala de mando, observando todo en las pantallas gigantes. Todos los grupos informaron haber llegado a salvo por el aire. La mayor Lisa Chen dijo que estaba mirando su computadora. Nadie nos está disparando todavía. Todavía no, dijo Paul en voz baja. Llevaba suficiente tiempo en este trabajo como para saber que la ausencia de disparos solo significaba que pronto comenzarían. ¿Dónde están los ayudantes krillanos? La nave del comandante Vestor se mantiene en la alta atmósfera. Enviaron a 3 asesores para hablar con nosotros. Nos esperan en la sala de reuniones. Paul asintió y recorrió los pasillos de la nave. La Valor fue construida para transportar marines a planetas y mantenerlos abastecidos. No tenía comodidades adicionales ni decoraciones ostentosas, solo lo necesario para cumplir su misión. A Paul le gustaba así. 3 alienígenas krillanos se pusieron de pie cuando entró en la sala. Su piel era más clara que la de los Vestor, lo que indicaba que tenían un rango inferior. El más alto dijo llamarse Kelvin. Señaló un mapa flotante de Sigma 7. Los rebeldes controlan aproximadamente el 30% de la zona minera sur, explicó Kelvin. Han construido fuertes en las zonas de cañones y no dejan de atacar nuestros camiones de suministros. Paul estudió el terreno. Cañones profundos con estrechos espacios entre ellos. Muchos lugares para esconderse y tender trampas. ¿Cuántos rebeldes hay? Calculamos que entre 1.500 y 2.000 combatientes. La mayoría son mineros locales que tomaron las armas contra los jefes de la compañía. Mineros, repitió Paul. Así que conocen esta tierra mejor que nadie. Correcto. Han estado usando túneles mineros subterráneos para moverse sin ser vistos. Nuestros sensores no alcanzan esa profundidad en la roca. Paul miró su tableta, que mostraba la ubicación de sus fuerzas. Tenía 2.500 marines repartidos en 5 grupos, además de tanques y aviones. En teoría, era suficiente, pero los cálculos no tenían en cuenta a enemigos que conocían cada túnel y escondite. ¿Qué ayuda podemos esperar de sus fuerzas? Los labios de Kelvin chasquearon nerviosamente. Les daremos imágenes satelitales y suministros. Sin embargo, nuestras fuerzas terrestres han sido retiradas. ¿Retiradas? Sí, para evitar que la situación empeore. Paul lo entendió. Los krillanos querían que el trabajo se hiciera, pero no querían involucrarse directamente en lo que podría convertirse en una batalla campal. Contrataron humanos para que hicieran el trabajo sucio y nosotros nos mantendremos al margen de las consecuencias. Bien, dijo Paul. Nos encargaremos, pero necesito control absoluto. Nada de interferencias de los directivos de la compañía, nada de supervisión política y, por supuesto, nada de intromisiones desde el espacio. Por supuesto, coronel, tiene plena autoridad para resolver esta situación como mejor le parezca. Después de que los krillanos se marcharan, la comandante Lisa apareció a su lado. Señor, el capitán Danny Rodríguez, de la compañía Charlie,
Dice que han encontrado posiciones enemigas en la cuadrícula 77. Paul abrió la transmisión de video. La compañía Charlie se desplazaba por un gran cañón cuando se toparon con defensas preparadas. Nada grave todavía, solo disparos de advertencia, pero fue suficiente para detenerlos. Dígale a Rodríguez que mantenga la posición y establezca un círculo defensivo. Quiero que los drones exploren todo el sistema de cañones antes de avanzar. Sí, señor. Durante las siguientes 6 horas, la situación se fue aclarando y complicando. Los rebeldes no eran solo mineros con rifles. Alguien los había entrenado en tácticas defensivas reales. Sus posiciones estaban bien ubicadas, apoyándose mutuamente y cubriendo todos los accesos obvios. Cada vez que los marines de Paul intentaban avanzar, se topaban con zonas de muerte cuidadosamente preparadas. No están luchando como aficionados, dijo Paul, viendo cómo el tercer intento era repelido por fuego organizado. Alguien los ha estado entrenando. Podrían ser asesores extraterrestres, sugirió Lisa. Hay muchos soldados a sueldo dispuestos a entrenar rebeldes por el precio adecuado. Paul asintió lentamente. Eso lo cambió todo. Si se tratara de soldados profesionales haciéndose pasar por rebeldes locales, la lucha sería muy distinta. Su teléfono vibró. Era Rodríguez. Señor. Capturamos a un explorador. Necesita escuchar lo que tiene que decir. 20 minutos después, Paul estaba en una sala segura del Valor viendo la grabación del interrogatorio. El explorador capturado era de la zona. Sin duda menor de edad, a juzgar por los callos en sus manos y el polvo en su piel. Pero su porte, su mirada a su alrededor, denotaban entrenamiento militar. La interrogadora era una mujer serena llamada Teniente Amy Foster. Estaba sentada frente a él con agua y comida. No estamos aquí para hacerle daño, dijo Amy en el idioma galáctico común. Solo queremos entender la situación. ¿Quién entrenó a sus combatientes? El menor bebió un poco de agua antes de responder. Realmente no lo saben. ¿Saber qué? ¿Quién los envió aquí? Amy miró a la cámara y luego al minero. El Imperio Krillano nos contrató para restablecer el orden en las operaciones mineras. El minero rió, pero no fue una risa alegre. Restablecer el orden. Eso es lo que ellos llaman. Se inclinó hacia adelante. ¿Sabes lo que han estado haciendo las compañías ahí abajo? Las condiciones laborales, la exposición a químicos, el trabajo infantil. Somos soldados, no jueces, respondió Amy. Nuestra misión es asegurar la zona. Tu misión, dijo el minero, es proteger las ganancias de la compañía mientras la gente muere en esas minas. Y los krillanos sabían que si te decían la verdad, tal vez no aceptarías el trabajo. Paul detuvo el video y miró a Lisa. Consígueme todo lo que tenemos sobre las operaciones mineras, informes laborales, registros de seguridad, contratos de la compañía, todo. Señor, nuestras órdenes son detener la rebelión, no investigar a las compañías mineras. Nuestras órdenes son restablecer el orden. No podemos hacerlo si no entendemos que estamos restableciendo. Paul se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el planeta. Consígueme una llamada segura con la embajadora Ellen Carter. Creo que necesitamos hablar sobre los detalles de la misión. Lisa dudó. Señor, si empezamos a cuestionar nuestras órdenes, los krillanos podrían causarnos problemas. Entonces sí que los causan. No voy a convertir a mis marines en ejecutores de la compañía sin entender lo que estamos haciendo. Mientras Lisa seguía sus órdenes, Paul observaba el despliegue en las pantallas. Allí abajo, mineros convertidos en soldados luchaban por algo que creían que valía la pena morir. Y en algún lugar del espacio, los krillanos observaban, esperando a que los humanos resolvieran su problema sin problemas. Pero Paul llevaba 23 años como marine y había aprendido una lección importante. Las misiones fáciles nunca lo eran. Reprodujo el video de nuevo, observando el rostro del minero. El hombre no tenía miedo,
Ni siquiera estaba particularmente enfadado. Simplemente parecía cansado y resignado, como alguien que ya aceptaba el resultado, pero sentía que debía luchar de todos modos. Ese era el peor tipo de enemigo. El que no tiene nada que perder. Paul tomó una decisión. Antes de que esto fuera a mayores, antes de que más marines o mineros murieran, iba a averiguar por qué luchaban realmente. «Consígueme una nave de desembarco», le dijo a Lisa. «Voy a bajar». «Señor, es muy arriesgado. No tenemos terreno seguro». «No pido seguridad. Pido transporte. Alguien tiene que vigilar a esta gente». En los ojos antes de empezar a disparar. Lisa reconoció su tono. Había servido con Paul el tiempo suficiente para saber cuando una orden no era negociable. «Sí, señor. Prepararé la nave de descenso». Mientras Paul se preparaba para el descenso, no podía sacudirse la sensación de que los cristianos habían omitido algunos detalles muy importantes. Y, según su experiencia, lo que la gente no te cuenta siempre es más importante que lo que sí. Solo esperaba resolverlo antes de que esto se convirtiera en el tipo de desastre para el que los cristianos contrataban a humanos. Las puertas de la nave se abrieron. Paul salió a la superficie de Sigma 7, rodeado por un círculo protector de su equipo de seguridad. El aire olía mal, incluso a través de los filtros de su casco, a químicos y a algo penetrante. Una mujer se acercó acompañada de 2 hombres. Era mayor, quizá de unos 50 años, con la misma piel cubierta de polvo que la exploradora capturada, pero sus ojos eran penetrantes y críticos. «Coronel Grant», dijo, sin dudarlo. «Así es. Y usted es Clare Bennett. Hablo en nombre de este asentamiento y de otros similares». Ella miró a su equipo de seguridad. «Puedes decirles a tus marines que se relajen. Si quisiéramos verte muerto, no habrías llegado a tierra». Paul le creyó. Les indicó a sus hombres que bajaran las armas, pero que se mantuvieran alerta. «Estoy aquí para hablar», y luego habló mientras caminaba. «Quiero mostrarte algo». Lo que Clare le mostró lo cambiaría todo. Clare guió al coronel Paul Grant a través del asentamiento y por un sendero inclinado hacia una de las entradas de la mina. El olor golpeó primero a Paul, un fuerte olor a químicos que le hizo lagrimear incluso a través de los filtros de su casco. «Procesamiento de triacina», explicó Clare. «Eso es lo que extraen aquí. Un material valioso que se usa en la fabricación en toda la galaxia. También es altamente tóxico si se inhala sin la protección adecuada». Llegaron a la entrada de la mina. Clare sacó un pequeño escáner y le mostró a Paul las lecturas. Los niveles de químicos estaban muy por encima de los límites de seguridad, incluso con el equipo de protección. Las reglas de la compañía exigen trajes de protección química completos para cualquier exposición de más de 4 horas, dijo Clare. Pero los jefes cristianos presionaban con cuotas que requerían turnos de 12 horas. Nos dieron máscaras de respiración básicas que filtraban tal vez el 30% de la contaminación. Los trajes de protección química eran demasiado caros y ralentizaban la producción. La comandante Lisa consultó los datos en su tableta. Los informes de seguridad presentados ante la Comisión Laboral Galáctica indican que todo era seguro. «Los informes de seguridad son mentira», dijo Clare rotundamente. «Los inspectores nunca salen de las oficinas de la empresa. Firman todo lo que los cristianos les ponen delante». Señaló a un grupo de niños que jugaban cerca de uno de los edificios. «¿Ves a esos niños? 3 de ellos ya tienen problemas respiratorios que les acortarán la vida décadas. Sus padres trabajaban en estas minas». Paul observó a los niños. Parecían felices, sin saber lo que su entorno les había hecho. «¿Por qué no se van?», preguntó. «Seguro que hay otros planetas, otros trabajos». «¿Con qué dinero?». La risa de Clare fue áspera. «Los contratos mineros atan a los trabajadores durante 10 años. El alojamiento y la comida se descuentan del salario. La atención médica también. El mantenimiento de los equipos se descuenta. A los 5 años de trabajo,
ya le debes dinero a la empresa. Si te vas antes de que termine tu contrato, te quitan todos tus ingresos futuros hasta que pagues la deuda. Lo miró a los ojos. No somos rebeldes, coronel. Somos esclavos que finalmente decidieron rebelarse. Paul se giró hacia Lisa. Mira esto. Quiero una confirmación independiente, señor. Eso podría tardar días. Nuestro cronograma de misión. No me importa el cronograma. No avanzaremos hasta que sepa que se nos pide que hagamos. Durante los siguientes 3 días, el equipo de inteligencia de Paul trabajó sin descanso. Hackearon bases de datos de la compañía, revisaron historiales médicos y entrevistaron a decenas de menores. Cada prueba respaldaba la historia de Clare. Las compañías controladas por los Crillian habían estado explotando sistemáticamente a los trabajadores, presentando informes falsos para evadir las normas y la supervisión. Pero fue el archivo sellado que descubrió la mayor Lisa lo que lo cambió todo. Señor, tiene que ver esto, dijo, abriendo el documento en una computadora segura. Es una comunicación entre la junta directiva de la compañía y el comandante Vestor, fechada hace 3 meses. Paul leyó el documento, apretando la mandíbula con cada párrafo. Las compañías sabían que la rebelión era inminente. La habían provocado deliberadamente aumentando las cuotas y reduciendo aún más las medidas de seguridad. El plan consistía en provocar una violenta resistencia de los mineros y luego usar esa violencia para justificar la intervención de fuerzas militares externas, restablecer el orden y cancelar los contratos laborales vigentes bajo la acusación de rebelión. Lo planearon todo, dijo Paul lentamente. Todo. Querían que los mineros se rebelaran para poder reinstaurar el sistema con condiciones aún más duras. Y nos contrataron para hacer el martillo. Lisa terminó la frase. Paul se puso de pie y observó el asentamiento que se veía a través de la ventana. Sus marines estaban allí abajo, preparándose para atacar las posiciones de quienes luchaban por su derecho a respirar aire limpio y vivir más allá de los 40. Consíganme un canal seguro con la embajadora Ellen Carter. Prioridad máxima. Señor, los crillanos monitorean todas las comunicaciones de este sistema. No me importa. Deben saberlo. Lo sabemos. El rostro de la embajadora apareció en la pantalla 20 minutos después. Coronel Grant, no esperaba tener noticias suyas tan pronto. ¿Ha terminado la operación? No, señora, no ha terminado, y no se va a terminar como se planeó originalmente. Paul transmitió los archivos que su equipo había recopilado. Embajadora, nos han mentido. Esto no es una simple rebelión. Es un conflicto laboral que se intensificó deliberadamente para encubrir la explotación de la compañía. El rostro de Ellen permaneció impasible mientras revisaba los datos, pero Paul podía ver la ira crecer en sus ojos. Ya veo. ¿Y está segura de esta información? Verificada con múltiples fuentes independientes. Señora, no podemos ser parte de esto. Si detenemos esta rebelión, básicamente estamos perpetuando la esclavitud. La Comisión Laboral Galáctica ha estado presentando informes falsos basados en datos falsos. El sistema está corrupto, embajadora, y nos están utilizando para mantenerlo en funcionamiento. Ellen guardó silencio durante un largo rato. Coronel, usted entiende que si nos retiramos de este contrato, habrá graves problemas diplomáticos. Los crillanos estarán furiosos. Otras especies cuestionarán si se puede confiar en nosotros como contratistas. Con todo respeto, señora, no me importa. Mis marines no se alistaron para ser los ejecutores de la compañía. Se supone que debemos defender a la gente, no oprimirla. Estoy de acuerdo, dijo Ellen, sorprendiéndolo. Pero debemos manejar esto con cuidado. Si simplemente nos vamos, los crillanos traerán otras fuerzas, probablemente especies con menos reparos en matar civiles. Paul no había pensado en eso. ¿Qué sugieres? Cumpliría su misión, coronel, pero no la que le encomendaron. Cumpliría la misión que nos debieron haber encomendado.
La sonrisa de Ellen era gélida. Restablezcan el orden. Orden real, no la tiranía de la compañía disfrazada de ley. Tienen plena autoridad para interpretar sus órdenes como mejor les parezca. Eso enfurecerá a mucha gente. Que se enfaden. Para eso tenemos fuerzas de operaciones especiales para situaciones delicadas y marines para cuando queremos dejar huella. Ellen se inclinó hacia adelante. Dejen huella, coronel. Demuestren a la galaxia que los humanos no practican la esclavitud. La transmisión terminó. Paul se giró y vio que todo su equipo de mando se había reunido en el centro de operaciones, tras haber escuchado la conversación. Bueno, dijo, supongo que no lo haremos por las buenas. La comandante Lisa sonrió. Señor, con todo respeto, cuando hemos hecho algo por las buenas. Paul abrió la pantalla táctica, pero esta vez la miraba de otra manera. No como objetivos para reprimir, sino como personas a las que proteger. Bien, esto es lo que haremos. Primero, contactaremos con el liderazgo rebelde. Les ofreceremos un trato, de poner las armas temporalmente mientras investigamos sus denuncias y ayudamos a negociar un acuerdo. Segundo, tomaremos el control de todas las instalaciones de la compañía y aseguraremos sus registros antes de que alguien pueda empezar a borrar pruebas. Tercero, invitaremos a la Comisión Laboral Galáctica a que envíe inspectores reales como escoltas para asegurarse de que vean las condiciones en persona. Señor, intervino uno de sus oficiales. Los krillanos intentarán detenernos. No nos permitirán apoderarnos de los activos de su compañía. Entonces tendrán que usar a 2500 marines para lograrlo, respondió Paul. Y algo me dice que el comandante Vexor no está muy dispuesto a iniciar una guerra con humanos. Recordó la conversación que la embajadora Ellen le había contado del Consejo Galáctico sobre cómo los krillanos, en concreto, no querían la participación de fuerzas especiales humanas porque ponían nerviosa a la gente. Bueno, estaban a punto de descubrir que los marines regulares también podían ser bastante inquietantes cuando decidieron dejar de seguir el guión. Paul activó el canal general para todas sus fuerzas. Todas las unidades, habla Grant. Los parámetros de la misión están cambiando. Estén preparados para nuevas órdenes. Durante las siguientes 12 horas, los marines de Paul se movieron con precisión y rapidez. Tomaron el control de todas las instalaciones mineras importantes de Sigma 7 antes de que los krillanos siquiera se dieran cuenta de lo que sucedía. La seguridad de la compañía, superada en número y armamento, se rindió sin disparar un solo tiro. Clare Bennett estaba junto a Paul, observando cómo se aseguraba la última instalación. De verdad lo estás haciendo. Les estás plantando cara. Estamos haciendo lo que debimos haber hecho desde el principio, dijo Paul, protegiendo a la gente. Su comunicador vibró. Era una alerta prioritaria del valor. El comandante Vestor quería hablar con urgencia. Paul sonrió. Conéctenlo. Escuchemos lo que tiene que decir. Esto iba a ser interesante. El comandante Vestor apareció como un holograma en el centro de operaciones del valor. Sus 4 ojos brillaban de furia. Coronel Grant, ¿qué significa esto? Sus fuerzas se han apoderado de las instalaciones de la compañía y están interfiriendo con las operaciones legales. Paul permanecía de pie con los brazos cruzados. La comandante Lisa y su equipo de oficiales estaban a su lado. Detrás de ellos, las pantallas mostraban unidades de marines posicionadas en cada una de las principales instalaciones mineras de Sigma 7. Sus fuerzas se habían movido con rapidez y decisión durante la noche, tomando el control antes de que los krillanos siquiera se dieran cuenta de lo que sucedía. Estamos llevando a cabo una investigación, dijo Paul con calma. Nuestro contrato dice que debemos restablecer el orden. No podemos restablecer el orden sin comprender las causas profundas del problema. Su contrato dice que debemos detener la rebelión. En cambio, han ocupado nuestra propiedad y les han dado a los rebeldes protección, no protección, sino un alto el fuego temporal mientras investigamos.
A menos que prefieran que nos hagamos a un lado y dejemos que esto se convierta en una masacre que será noticia galáctica durante meses. La piel de Vestor se erizó de agitación. No tienen autoridad para investigar. Son contratistas militares, no diplomáticos. En realidad, la voz de la embajadora Ellen interrumpió al aparecer su propio holograma. Tienen precisamente esa autoridad. El contrato de la Federación Terrana incluye una cláusula que permite a nuestras fuerzas interpretar los parámetros de su misión para alinearlos con los valores de la Federación y la ley interestelar. Esclavizar trabajadores mediante servidumbre por deudas viola 17 convenciones interestelares diferentes. Esos son asuntos internos de la compañía. Ya no, respondió Ellen. En el momento en que contrataron a las fuerzas de la Federación, lo convirtieron en asunto nuestro. El coronel Grant está operando dentro de su autoridad y con mi pleno apoyo. Vestor se giró hacia otro holograma que apareció. Era un crillano con una armadura más sofisticada. Señor de la guerra Ctrex, ¿ves lo que están haciendo los humanos? Los contratamos para un trabajo sencillo. En vez de eso, han orquestado una toma del poder. El señor de la guerra Ctrex era uno de los comandantes militares más condecorados del Imperio Crillano. Estudió la pantalla que mostraba las posiciones de los marines con ojo experto. No es una toma del poder, Vestor. Es una maniobra de flanqueo, dijo con un tono casi de admiración. Se han posicionado como el único obstáculo entre tus compañías y una fuerza laboral que supera a la seguridad de la compañía en una proporción de 20-1. Muy eficiente. ¿De qué lado estás? Estoy del lado de la realidad, respondió Ctrex. Los humanos tienen 2.500 soldados desplegados en posiciones estratégicas. Nosotros tenemos quizás 300 miembros de seguridad de la compañía que apenas están entrenados para lidiar con mineros borrachos, y mucho menos para enfrentarse a marines. Si escalamos esto, perdemos. La única pregunta es cuánto perderemos y cuán públicamente lo haremos. Entonces, trae más fuerzas. Contrata a otros contratistas. ¿Con qué reputación? Preguntó Kate señalando la pantalla. La noticia ya se está difundiendo. A través del Consejo Galáctico. Los humanos examinaron nuestro contrato, descubrieron que les pedíamos que impusieran la esclavitud y decidieron cambiar la misión. ¿Sabes qué pensarán los demás contratistas militares cuando oigan esto? Las piezas bucales de Xor chasquearon con frustración. ¿Qué pensarán? Que si aceptan un contrato con nosotros, más les vale leer la letra pequeña con mucha atención y que los humanos, a pesar de su reputación de violencia, tienen principios. Ctrex se giró hacia Paul. Coronel, ¿cuáles son sus condiciones? Paul sacó un documento que había estado preparando durante las últimas 12 horas con Clare Bennett y los líderes rebeldes. Primero, fin inmediato de las prácticas de servidumbre por deudas. Todas las deudas existentes de los trabajadores quedan canceladas. Segundo, implementación de protocolos de seguridad adecuados, según lo definen los estándares de la Comisión Laboral Galáctica, con supervisión independiente. Tercero, salarios justos a las tarifas estándar galácticas para trabajos peligrosos. Cuarto, derecho de los trabajadores a organizarse y negociar colectivamente. Quinto, enjuiciamiento de los funcionarios de la empresa que falsificaron informes de seguridad. Imposible, balbuceó Vestor. El costo sería enorme. Las empresas quebrarían, y luego, en bancarrota, dijo Paul tajantemente. O aceptan márgenes de beneficio más bajos. No es mi problema. Pero esas son las condiciones para que completemos nuestro contrato y retiremos nuestras fuerzas. Nos tienen como rehenes. Les ofrezco una opción. Acepten estas condiciones y esto pasará a la historia como una negociación laboral exitosa. Rechácenlas y les garantizo que las imágenes de las condiciones laborales que hemos documentado estarán en todos los noticieros de la Federación mañana mismo. La Comisión Laboral Galáctica se verá obligada a investigar, y las consecuencias diplomáticas harán que estas pérdidas parezcan insignificantes. El señor de la guerra Ctrex estudió a Paul durante un largo rato.
¿De verdad harían eso? ¿Sacrificar su reputación como contratistas confiables por las prácticas laborales en un remoto mundo minero? Señor de la guerra, permítame ser muy claro, dijo Paul. La Federación Terrana no se dedica al negocio de los mercenarios. Nos dedicamos a la seguridad. A veces eso significa proteger a los clientes de amenazas externas. A veces significa protegerlos de sí mismos. Y a veces significa proteger a los inocentes de quienes los explotarían. Entramos en este negocio porque creemos en algo. Si perdemos eso, no somos más que armas. A sueldo. Y ya hay muchos. La piel de Kate palideció ligeramente. Una señal de respeto entre los crillanos. Ya veo. Embajadora Ellen, ¿son todos los comandantes militares humanos así de íntegros? Los buenos sí, respondió Ellen. Por eso les pedimos específicamente que no involucraran a nuestras fuerzas de operaciones especiales. Son profesionales, pero también son humanos. Y los humanos tienen esa molesta tendencia a desarrollar conciencia en los momentos menos oportunos. Señor, interrumpió la comandante Lisa. Tenemos naves en camino. Parece que un grupo de batalla crillano completo está saliendo del hiperespacio. Las pantallas se actualizaron, mostrando 6 grandes naves de guerra tomando posiciones en órbita alta. Paul sintió un nudo en el estómago. Esto podría ponerse muy feo muy rápido. El señor de la guerra Cater vio la pantalla interior. Un gesto sorprendentemente humano. Esa sería la flota imperial respondiendo a la llamada de auxilio de Vestor. Esto complica las cosas. ¿Nos dispararán?, preguntó Paul. Querrán hacerlo. Han humillado al imperio al exponer nuestras prácticas. Pero Catrex abrió otra pantalla que mostraba noticias de toda la galaxia. Parece que su embajador no mentía sobre la cobertura mediática. Esta historia ya se está difundiendo. Si la flota abre fuego ahora, no solo estaremos luchando contra la Federación, sino contra la opinión pública galáctica. Una de las transmisiones mostraba a un presentador de noticias alienígena hablando sobre la situación con el titular. Los marines humanos se negaron a imponer la esclavitud a pesar del contrato. Otra mostraba a un panel de diplomáticos debatiendo la intervención. La historia se estaba extendiendo sin control. El comunicador de Paul vibró. Era Clareire Bennett. Coronel, detectamos movimiento de naves. Estamos a punto de ser bombardeados. No si de mí depende. Permanezcan en los refugios que hemos designado. Si comienza el tiroteo, mi gente protegerá los asentamientos. ¿Por qué hacen esto?, preguntó Clare. No nos conocen. No somos su gente. Paul lo pensó. Señora, tengo una hija en casa de la misma edad que algunos de los niños que vi en su asentamiento. Me gustaría pensar que si alguna vez estuviera en apuros, alguien la ayudaría, aunque no fuera su problema. Consideren esto como una forma de devolver el favor. Terminó la llamada y volvió a mirar los hologramas. El comandante de la flota crillana se había unido a la conferencia. Un veterano con cicatrices llamado Almirante Vortex. Coronel Grant, dijo Vortex, con voz autoritaria. Está usted violando su contrato y ocupando activos de la compañía imperial. Estoy autorizado a usar la fuerza para expulsarlo. Almirante, con todo respeto, si abre fuego contra mis posiciones, matará a miles de civiles a quienes estamos protegiendo. Los mismos civiles a quienes sus medios ahora llaman trabajadores esclavizados que luchan por la libertad. ¿Está preparado para ser conocido como el almirante que mató a luchadores por la libertad en transmisiones en vivo vistas en toda la galaxia? La piel de Vortex se ensombreció. La forma crillana de mostrar ira. Está usando a civiles como escudos. No, señor. Estoy usando a los marines como escudos para proteger a los civiles de quedar atrapados en una guerra de la compañía. Hay una diferencia. El tenso enfrentamiento se prolongó durante varios segundos. Finalmente, el señor de la guerra Kate habló. Almirante, retírese. Los humanos nos han superado en astucia política, militar y moralmente.
Lo mejor que podemos hacer ahora es negociar una salida digna. No negociamos con contratistas que incumplen sus contratos. Entonces no lo vean como una negociación, dijo la embajadora Ellen. Véanlo como una medida para minimizar los daños. El coronel Grant les ha ofrecido una vía para seguir adelante que no terminará con su imperio convertido en el paria de la galaxia. Les sugiero que la aprovechen. Paul observó cómo los distintos comandantes crillanos intercambiaban miradas, sus pieles fluctuando de color. Sabía que les estaba pidiendo que tragaran su orgullo y aceptaran condiciones que les costarían mucho dinero, pero también sabía que eran lo suficientemente inteligentes como para reconocer cuando estaban acorralados. Finalmente, Vestor habló con voz cargada de derrota. Las compañías revisarán sus condiciones. No son suficientes. Paul dijo, necesito un compromiso por escrito, atestiguado por el Consejo Galáctico. Y lo necesito en 24 horas. De lo contrario, empezaré a divulgar la documentación completa sobre las condiciones laborales, los informes falsificados y la comunicación que demuestra que esta rebelión fue provocada deliberadamente. Nos están chantajeando. Les doy a elegir. Hay una diferencia. El señor de la guerra Catrex hizo un gesto que pudo haber sido un saludo o una maldición. Coronel Grant, quiero que sepa algo. Cuando solicitamos específicamente que sus fuerzas de operaciones especiales no participaran en esta misión, fue porque las considerábamos impredecibles e inquietantes. Empiezo a pensar que sus fuerzas regulares son igual de peligrosas, solo que de maneras distintas. Paul sonrió. Señor de la guerra, la única diferencia entre nuestras fuerzas especiales y nuestras fuerzas regulares es que, 6 semanas después, el coronel Paul Grant se encontraba en el mismo asentamiento donde había conocido a Clare Bennett. La diferencia era asombrosa. Nuevos sistemas de filtrado de aire zumbaban silenciosamente, instalados por contratistas de la Federación que trabajaban junto a los mineros. Los niños que había visto jugar antes llevaban monitores médicos, parte de un programa de tratamiento para sus problemas respiratorios. Los supervisores de la compañía habían sido reemplazados por representantes de los trabajadores elegidos democráticamente. Clare se acercó con una tableta. Últimos informes de producción. De hecho, estamos superando las cuotas anteriores en un 15% ahora que la gente no trabaja estando medio intoxicada. Resulta que los trabajadores sanos son más productivos, observó Paul. ¿Quién lo iba a decir? Las compañías siguen enfadadas por la nueva estructura de costes. ¿Se adaptarán o venderán a alguien que sí lo haga? En cualquier caso, ya no es nuestro problema. El acuerdo se había convertido en el modelo de reforma para todo Sigma 7. La Comisión Laboral Galáctica, avergonzada por la exposición de sus fallos, había enviado un equipo de inspectores que encontraron infracciones en todas las instalaciones. Las multas resultantes y los cambios exigidos se habían extendido por docenas de operaciones mineras de la compañía en todo el sector. La comandante Lisa se unió a ellos con una libreta de mensajes. Señor, acabamos de recibir noticias de la embajadora Ellen. El Consejo Galáctico nos ha felicitado oficialmente por nuestra gestión de la situación. Nos citan como ejemplo de contratación militar ética. Paul resopló. Seguro que a los crillanos les encanta eso. En realidad, la señora de la guerra Cater envió un mensaje personal. Dice que te diga que el imperio ha adoptado nuevos protocolos para los contratos militares precisamente por lo que ocurrió aquí. Lo llaman la doctrina de la concesión. Todos los contratistas militares deben estar al tanto de la situación política y tienen derecho a rechazar misiones que violen la ley interestelar. Le está poniendo mi nombre. Al parecer, le divierte la ironía. Los humanos, que se suponía que eran la opción convencional y predecible, acabaron causando más problemas que cualquier equipo de fuerzas especiales. Clare sonrió. Te has hecho famoso, coronel. Hay delegaciones de 6 mundos distintos que piden a las fuerzas de la Federación que ayuden a mediar en sus conflictos laborales. Paul gimió. Es lo último que necesito. Somos soldados, no negociadores laborales. Pero se te da bien,
insistió Clare. Ves las cosas con claridad. Sin palabrería corporativa, sin juegos políticos, solo el bien y el mal. Esa es una visión muy simplificada de la ética, señora. Quizá, pero a veces lo simple es justo lo que se necesita. Un grupo de niños pasó corriendo, riendo y jugando. Uno de ellos saludó a Paul, quien le devolvió el saludo. La madre de la niña le había dado las gracias la semana pasada, con lágrimas en los ojos, porque los escáneres médicos de su hija mostraban mejoría. Pequeñas cosas, pero importantes. El comunicador de Paul vibró. Era la embajadora Ellen. Coronel, espero que esté disfrutando de su momento de gloria, porque tengo otra situación que requiere sus habilidades. Embajadora, por favor, dígame que se trata de una operación de combate sencilla. Enemigos claros, objetivos claros, sin ambigüedades morales. Me temo que no. Hay un planeta en el borde exterior donde los intereses mineros de una compañía chocan con los derechos de la población nativa. ¿Le suena? No me lo puedo creer. Mire el lado positivo, dijo Ellen con una sonrisa. Al menos los crillanos no están involucrados esta vez. Es el consorcio vidiano, y han solicitado específicamente fuerzas humanas. Al parecer, se enteraron de que tenemos nuestros estándares. Paul miró a la comandante Lisa, que intentaba no reírse. Señor, creo que hemos creado accidentalmente una nueva descripción de puesto, diplomáticos de combate. Y eso no existe. Ahora sí. Clare Bennett le tocó el brazo. Coronel, antes de que parta a salvar otro planeta, quiero que sepa algo. Hay 5.000 personas en este mundo que están vivas y sanas. Porque usted decidió que hacer lo correcto era más importante que seguir órdenes. Eso es excepcional. No lo olvide. Paul recordó la conversación de hacía semanas, cuando el comandante Vestor le había explicado por qué no querían la participación de fuerzas especiales humanas. Querían soldados predecibles que siguieran tácticas convencionales y no hicieran preguntas incómodas. En cambio, obtuvieron exactamente lo que pedían: soldados humanos profesionales. Simplemente olvidaron que la profesionalidad humana incluye aspectos como la conciencia y la ética. El embajador Paul dijo por su comunicador: acepto el trabajo con una condición: control absoluto sobre las operaciones. Si descubrimos que el consorcio vidiano nos está mintiendo, como hicieron los crillanos, lo resolveremos a nuestra manera. De acuerdo. Aunque sospecho que los vidianos ya saben que así es como usted opera. Su reputación le precede, coronel. Mientras Paul se preparaba para partir, observó el asentamiento por última vez. En algún lugar de la órbita, la UNS Valor se reabastecía para la siguiente misión. Sus marines se preparaban para repetirlo todo, probablemente con la misma combinación de eficiencia en combate y preguntas incómodas que los había convertido en los contratistas más solicitados y temidos de la galaxia. Pensó en lo que el señor de la guerra Trex había dicho sobre las fuerzas humanas, peligrosas tanto de día como de noche. El señor de la guerra tenía razón, pero no por los motivos que él creía. Las fuerzas especiales humanas eran temidas porque eran impredecibles, como fantasmas que lograban misiones imposibles por medios poco convencionales. Las fuerzas regulares humanas eran temidas porque eran predecibles, convencionales y absolutamente reacias a comprometer sus principios, incluso cuando sería más fácil simplemente seguir órdenes. Ambos tipos ponían nerviosos a los señores de la guerra alienígenas, aunque de maneras distintas. El comunicador de Paul volvió a vibrar. Era un mensaje de Yair Sullivan, el líder del equipo de operaciones especiales mencionado en la reunión original del Consejo. Me enteré de Sigma 7. Buen trabajo, pero nos hiciste quedar como unos ineptos. Nos colamos, completamos la misión y nos vamos. Convertiste un planeta entero en un movimiento por los derechos laborales. ¡Qué presumido!, respondió Paul. Quizá la próxima vez ustedes se encarguen de las misiones políticamente complicadas, y nosotros nos dedicaremos a infiltrarnos en las sombras. Trato hecho. Pero dudo que el universo nos permita intercambiar.
Se te da demasiado bien lo complicado. Sí, bueno, alguien tiene que hacerlo. Paul guardó el comunicador y se dirigió a la nave de descenso. Tras él, el asentamiento prosperaba. Delante, otro mundo necesitaba a alguien dispuesto a ir más allá de las instrucciones de la misión y hacer preguntas incómodas. La comandante Lisa se puso a su lado. Señor, ¿cree que volveremos a tener una misión de combate sencilla? Probablemente no, comandante. Parece que nos han asignado un puesto por error. Podría ser peor. ¿Y en qué sentido? Podríamos ser fuerzas especiales infiltrándonos en túneles y poniendo nerviosa a la gente. Paul se rió. Cierto. Al menos nosotros hacemos lo nuestro a la vista de todos. Subieron a la nave de descenso y despegaron, dejando atrás a Sigma 7. El planeta, que había comenzado como una simple misión, se había convertido en un símbolo de algo completamente distinto. La idea de que, a veces, lo más peligroso era enviar soldados que realmente se preocuparan por hacer lo correcto. En toda la galaxia, los contratistas militares estaban aprendiendo una nueva lección. Si contratabas fuerzas humanas, cualquiera que fuera, más te valía estar preparado para que te hicieran preguntas. Preguntas sobre contra quién luchaban, porque luchaban y si la lucha era justa. Y si no tenías buenas respuestas, podías verte envuelto en una conversación muy incómoda con individuos fuertemente armados, con la potencia de fuego para imponer sus principios y la voluntad de usarla. La nave de desembarco ascendió hacia la órbita, rumbo a la Valor, hacia la siguiente misión. Paul se acomodó en su asiento y abrió el informe sobre la situación de los vidianos. Parecía complicado. Perfecto. En algún lugar de las profundidades del espacio, a bordo de una nave de mando krillana, el señor de la guerra Trex observaba los informes de Sigma 7 con una mezcla de frustración y respeto. Había dedicado toda su carrera a dominar el arte de la guerra, aprendiendo a predecir los movimientos enemigos y a contrarrestarlos con eficacia. Los humanos le habían dado una lección aleccionadora. El guerrero más peligroso no era el invisible ni el que portaba las armas más potentes. Era aquel que, al observar una operación meticulosamente planeada, simplemente preguntaba, ¿pero esto es correcto? Y si la respuesta era negativa, ni todo el poderío militar de la galaxia les obligaría a cumplir órdenes que consideraran injustas. Tomó nota en sus archivos personales, sumándola a la creciente lista de razones por las que contratar fuerzas humanas era a la vez la mejor y la peor decisión que cualquier potencia galáctica podía tomar. Al contratar humanos, recuerda esto, sus fuerzas especiales completarán cualquier misión, pero nunca sabrás cómo. Sus fuerzas regulares completarán la misión que creen que deberías haberles encomendado, te guste o no, escribió. En ambos casos, el resultado es que los humanos son absolutamente aterradores cuando creen estar haciendo lo correcto. Hizo una pausa y añadió una línea más. Además, ten en cuenta que bajo ninguna circunstancia les des motivos para creer que eres uno de los malos, porque si lo haces, no importará cuántas naves tengas ni lo buenas que sean tus posiciones defensivas. Encontrarán la forma de que te arrepientas. Guardó el archivo y centró su atención en otros asuntos. Pero en el fondo, no podía evitar preguntarse qué ocurriría si la humanidad decidiera dejar de ser contratista militar y convertirse en algo distinto. La galaxia, pensó, tal vez no estuviera preparada para eso. Pero, estuvieran preparados o no, los humanos estaban aquí e iban a hacer las cosas a su manera, que, como Sigma 7 había demostrado, a menudo era la más difícil, la más ética y la que, al final, beneficiaba a todos, quisieran o no.